poco puedan obtener información para cuando se enfrenten a ustedes a una tomografía principalmente y resolver algunas situaciones, ¿sí? Vamos a comenzar definiendo qué es el nódulo pulmonar solitario, vamos a intentar caracterizarlo, intentar decir si nos parece benigno, si nos parece maligno. Vamos a categorizar la probabilidad o riesgo de malignidad de ese nódulo y fundamentalmente, y lo que decía Ana, cómo seguir estudiando ese paciente, y también les voy a introducir las guías Fleischner sin entrar en mayor conflicto, pero sí mencionando lo principal, ¿sí? Quiero intentar que se vayan respondiendo qué hacer ante un nódulo pulmonar solitario y cómo seguir. El nódulo pulmonar solitario, como ya dijeron, a veces hay que bajar un poquito la luz, pero espero que puedan ver. El nódulo pulmonar solitario se define como una opacidad radiológica que en general está rodeada por parénquima pulmonar sano, en realidad aireado, ¿sí? Que mide menos de 3 milímetros, menos de 3 centímetros, que puede estar o no bien o mal definidos esos bordes, que a veces lo vamos a ver sugestivo o vamos a ya con una imagen pensar en qué estamos viendo, pero que no debe estar asociado a telectasia. Esto es súper importante. Muchas veces uno ve una telectasia e informa un nódulo. Bueno, esto no está bien, ¿sí? En realidad uno va a informar la telectasia y que posiblemente subyacentemente haya algo, pero no seamos categóricos con hablar de nódulo cuando no es posible, ¿sí? Y si mide más de 3 centímetros, sabemos que estamos ante una consideración, perfecto, de masa pulmonar cuando estamos más de 3 centímetros de esta medición, ¿sí? Bien, la radiografía de tórax es poco sensible para el diagnóstico del nódulo pulmonar solitario. La realidad es que muchas veces uno necesita un poco de experiencia en ver las radiografías de tórax para ver algo más, y muchas veces las incidencias de perfil nos ayudan, pero no nos ayudan para caracterizar ese nódulo pulmonar solitario, así que nuestra vedette para el estudio del nódulo pulmonar solitario va a ser la tomografía computada que nos va a dar muchísima información y es de la que quiero que se lleven hoy de esta charla. Además, la tomografía nos sirve como guía para métodos invasivos, fundamentalmente una biopsia pulmonar como estamos viendo en la imagen. En cuanto al PET-CT, en sus inicios pareció ser majestuoso para la evaluación del nódulo pulmonar solitario, pero quiero que veamos si sirve para algo y para qué, ¿sí? Bien, hago una tomografía, tengo el diagnóstico del nódulo pulmonar solitario, y ahora ¿qué hago? ¿Cómo continúo? Bueno, lo que primero tenemos que ver es un poco lo que decía Ana, ver el contexto general del paciente, valorar el riesgo general, tratar de caracterizarlo desde la tomografía, me parece benigno, me parece maligno, comparar fundamentalmente con previos. Uno en la vorágine diaria no se suele tomar esos minutitos extra de decir, bueno, tengo uno previo, no me abrió la tomografía previa, no importa, no. Lo tengo que comparar con previo, debo compararlo con previo porque es lo fundamental, ¿sí? Y tratar de ver qué hago, ¿sí? Un poquito lo que decíamos. Sabemos que las grandes causas de nódulo pulmonar solitario son un montón. El principal y a la cabeza, el granuloma, son principalmente patologías benignas, aunque en segundo o tercer lugar, según de dónde lo leamos, se va a ubicar el cáncer de pulmón, por lo tanto, siempre pensar que puede haber algo malo. Entonces, cuando vemos un nódulo pulmonar solitario, evaluamos al paciente, vemos las principales características y después sí nos vamos a ir a ver puntualmente las características tomográficas. Dentro de las características tomográficas, la densidad y el tamaño del nódulo son hoy por hoy las dos características principales que debemos pensar cuando estamos ante un nódulo pulmonar solitario. En cuanto al riesgo del paciente en general, esto uno ya tiene algo de información, el fumador o no, si no lo sabemos o se olvidaron de ponerlo en la historia clínica, acuérdense que ver EPOC o ver enfisema pulmonar ya nos está diciendo muchísimo, ¿sí? Para poder caracterizar ese nódulo. Con estas dos grandes ramas del paciente y de la tomografía, uno habla de la probabilidad de malignidad ya de un nódulo. Y siempre pensar con estas características que un riesgo es altamente probable de malignidad cuando está en lóbulos superiores, cuando tiene márgenes irregulares, en un paciente añoso, fumador, y ni hablar si tuviera un antecedente oncológico. En cuanto a lo que me interesa de tomografía computada en el nódulo pulmonar solitario, dos grandes cosas y principales: el tamaño del nódulo y la densidad del nódulo, ¿sí? En cuanto al tamaño del nódulo, uno tiende a poner un numerito posible, cercano, similar. Bueno, no. Hoy por hoy las guías dicen que un nódulo pulmonar solitario de menos de 10 milímetros se debería medir en las dos medidas principales donde lo estemos viendo en mayor dimensión, sea en cualquier plano, axial, coronal o sagital, pero el que sea más largo o más grande, medir las dos principales y sacar la media de sus diámetros. Si yo tengo un nódulo que mide 8 por 6, debería ser informado como un nódulo de 7 milímetros, ¿sí? Se suman los dos
medidas principales y se saca la media de ese nódulo. Sin decimales, no puedo poner que mide 7,2 milímetros, no, estoy próximo al 7, va al 7, estoy próximo al 8, va al 8, ¿sí? Ese es las guías más actuales hablan de eso. Después le voy a hablar de este otro dibujito que es el nódulo subsólido que a continuación se los charlo. Pero bueno, eso en cuanto a las medidas. Cuando mide más de 10 milímetros, con una sola medición, la mayor, estamos bien. Pero el problema son los nódulos más chiquitos para su control evolutivo. Y en cuanto a la densidad del nódulo pulmonar solitario, ahora les voy a mostrar un gráfico que ayuda mucho. Y esto es de lo más importante. Con quien trabajen, deberían recibir un informe diciendo si el nódulo pulmonar es sólido o si el nódulo pulmonar es subsólido. Esto nos habla muchísimo de cómo continuar estudiando al paciente, por eso esto es de lo más importante. El nódulo sólido es aquel nódulo que borra todo lo que hay por debajo, que yo no puedo ver absolutamente nada de lo que hay por debajo y que si lo vi, perdón, no están muy acostumbrados a tomografía, esto es ventana para parénquima pulmonar, esto es ventana para mediastino. Esa densidad nodular sólida la sigo viendo en la ventana para mediastino, ¿sí? Este es un nódulo sólido típico, después veremos las características. Mientras que el nódulo subsólido se subclasifica en vidrio esmerilado puro y parcialmente sólido o mixto, ¿sí? Y esto también es súper importante para ver cómo seguimos con el paciente. El nódulo pulmonar solitario subsólido en vidrio esmerilado puro es esto que estamos viendo acá, es esa densidad en vidrio esmerilado que me permite ver lo que hay atrás, ¿sí? Y que si yo lo miro con la otra ventana, con la ventana para mediastino, no lo veo, ¿sí? Esto es principal, vidrio esmerilado puro. Mientras que el vidrio esmerilado parcialmente sólido, que llamamos nosotros, o el nódulo subsólido parcialmente sólido, muchos a estos le ponen mixto, es aquel nódulo que tiene una porción sólida y una porción en vidrio esmerilado. Entonces, si lo miro en la otra ventana, voy a ver un poquito de la porción sólida, ¿sí? Esto es lo principal que nosotros, como especialistas en imágenes, deberíamos ponerles obligadamente en el informe tomográfico. Y no siempre sucede, así que también hago un mea culpa. Pero nosotros deberíamos decirles si es un nódulo sólido, si es un nódulo subsólido, en vidrio esmerilado puro o parcialmente sólido. De hecho, ahora, este año, se subclasificó en una tercera este subsólido, el nódulo subsólido heterogéneo. Pero bueno, nos vino a complicar para cuando ya entendíamos estos. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de los nódulos subsólidos son infecciosos, ¿sí? Y ese es el concepto principal. Yo informo una tomografía con un nódulo subsólido que tiene un centro más sólido y una periferia en vidrio esmerilado, lo controlo y no lo tengo más, ¿sí? Entonces, eso es uno de los principales conceptos en cuanto al nódulo pulmonar subsólido. Mientras que a veces nos sucede un nódulo pulmonar subsólido con algo sólido y algo de vidrio esmerilado, raro, que lo controlo y persiste. Esto es lo que nosotros llamamos nódulo subsólido persistente. Y este es hoy por hoy el nódulo que más información nos da de la tomografía, ¿sí? Hoy por hoy de este nódulo subsólido persistente se sabe muchísimo y la mayoría de estos son tumores de la estirpe adenocarcinoma, ¿sí? Será in situ, será mínimamente invasivo, será lo que será, pero esto es hoy por hoy lo que a nosotros más nos importa. Por eso es que los nódulos subsólidos hoy los controlamos. Nódulo subsólido en vidrio esmerilado, que no lo veo en la ventana para mediastino, que bueno, no importa la medida, supónganse 15 milímetros, lo controlo, lo sigo viendo, ponelo, ya estamos que es un nódulo subsólido persistente, no solo persistente, sino que le empiezo a ver porciones un poquito más sólidas internas, ¿sí? No obstante, este paciente se siguió controlando, cada vez lo veíamos más, ese nódulo, olvídense de las medidas, y este paciente se lo continuó estudiando, en este caso, con un PET, ¿sí? Un PET donde vemos que ese nódulo, este no se ve, pero el SV es 1,27, o sea, no es una lesión súper que consuma, no es hipermetabólica, no consume por demás FDG, pero así todo, esto, hoy por hoy, se conoce eso, que los adenocarcinomas, los nódulos subsólidos, no consumen mucho FDG. Entonces, esto debe seguir diciendo el informe que morfometabólicamente nos parece una lesión primaria del espectro del adenocarcinoma, que es como hoy uno suele leer las guías. De hecho, este paciente se operó y fue un adenocarcinoma, ¿sí? Bien, además del tamaño y la densidad, esto lo voy a pasar súper rápido, pero hay otras características que uno debe mirar del nódulo, los bordes, el nódulo que tiene claramente bordes irregulares, casi que no nos deja dudas, mientras que los nódulos bien definidos, bien prolijos, nos hablan principalmente de un nódulo que podría ser benigno. Estos nódulos que se enhebran en la cisura o que tienen forma como poligonal o hexagonal, que uno llama, estos son ganglios intrapulmonares, ¿sí? Esto no quiero que le demos más vueltas con controles ni con nada, estos son típicamente ganglios intrapulmonares, ¿sí?
En cuanto a las características internas, uno va a mirar siempre las calcificaciones, las densidades de ese nódulo y la presencia de broncograma. En cuanto a las calcificaciones, vemos un nódulo pulmonar solitario que está completamente calcificado. Esto es típicamente un granuloma. En este otro caso, un nódulo con esas calcificaciones típicas en popcorn o en palomita de maíz. Esto es típicamente una amartoma, ¿sí? Mientras que si vemos nódulos ya en este caso de mayor tamaño, con esas calcificaciones amorfas, moteadas, excéntricas, bueno, esto es lo que uno suele ver en los nódulos pulmonares malignos, ¿sí? En cuanto a la presencia de las densidades heterogéneas en ese nódulo, siempre buscamos la presencia de grasa, es muy indicativo de una amartoma. De hecho, esta medición es menos 14 unidades Hanfield. No siempre los amartomas tienen la calcificación en popcorn, muchas veces solo tienen grasa. Nuestro informe debe salir diciendo que nos parece un amartoma, o por lo menos nos parece, ¿sí? Bien, y en cuanto al broncograma es otra de las cosas que uno debe saber, este nódulo que tironea las estructuras cercanas y dilata los bronquios, fíjense cómo este nódulo que encima es subsólido mixto, o sea, el parcialmente sólido, tiene densidades más de vidrio esmerilado, más sólidas, y tiene como una retracción de broncograma aéreo. Esto es altamente sugestiva de una lesión maligna, en concreto del adenocarcinoma, ¿sí? Son todas cosas que uno debe ir a mirar en un nódulo pulmonar solitario. En cuanto al crecimiento, lógicamente se sabe que un nódulo que tiene un crecimiento intermedio entre 100 y 400 días o entre 100 y un año es un nódulo típicamente maligno. El nódulo que crece muy rápido es un nódulo infeccioso, ¿sí? El que tiene un crecimiento intermedio es el que nos va a preocupar, como en este caso. En cuanto a la ubicación, ya lo dijimos, pero los adenocarcinomas principalmente afectan lóbulos superiores, mientras que, ojo con las atelectasias redondas de las bases, que muchas veces son confundidas con lesiones que no vienen al caso. Y en cuanto al realce, y hablando de Ana que no tiene con contraste endovenoso, la verdad que no se utiliza el contraste endovenoso en los nódulos pulmonares. Uno estudia nódulos muy chiquititos donde ver si realza o no ese nódulo no tiene importancia, no lo utilizamos, pero bueno, así todo, una lesión que realza más de 25 unidades Hanfield debe ser considerada maligna, ¿sí? Así que a modo de resumen de todo lo que les estuve diciendo y para que tengan de recordatorio, un nódulo benigno es un nódulo de bordes bien definidos, con calcificaciones completas o en popcorn. Recuerden los ganglios intracisurales y poligonales, la densitometría grasa interna, el nódulo que desaparece en el tiempo, todas características de benignidad, mientras que obviamente la contraposición nos hace pensar en un nódulo maligno. Pero para terminar la clase y hablar un poquito de el manejo del nódulo pulmonar solitario, van a leer siempre las guías de Fleischner, que son las más importantes y las que se actualizan permanentemente gracias a un montón de especialistas en el tema. El otro gran nomenclador para nosotros es el Langrad, que siempre tiene conflictos, no quedan las cosas claras, y este se utiliza para los casos de screening de cáncer de pulmón, mientras que lo que uno ve en la práctica diaria es esto, es encontrar un nódulo en un paciente que no tiene ningún otro antecedente, que no esté inmunosuprimido, y esta es la que nos guía mayoritariamente en la práctica de hoy por hoy. Les puse el QR con las guías Fleischner, que después la tienen al final para escanearlo, ¿sí? No los voy a poner todos, los gráficos son larguísimos, pero simplemente me interesa que recuerden esto. Ustedes tienen un paciente con un nódulo pulmonar solitario. Buscan el tamaño, buscan la densidad y los factores de riesgo de ese paciente para poder decir qué hacer. Si tienen un nódulo de menos de 6 milímetros, en un paciente con bajo riesgo, esto ni siquiera se sigue, ¿sí? Las guías dicen que no es necesario un seguimiento de este nódulo pulmonar solitario, ¿sí? Si el paciente tuviera riesgos, bueno, uno puede hacer los controles anuales esporádicos para ver cómo sigue ese nódulo. Y lo otro, por ahí importante, más de 8 milímetros, un nódulo sólido de más de 8 milímetros, controlémoslo obligadamente. O acá dice a los 3 meses, por ahí uno lo espera a veces un poquito más y lo controla a los 6 meses, pero bueno, esto es en general lo que dicen las guías. Mientras que si estoy ante un nódulo subsólido, en vidrio esmerilado puro, si mide menos de 6 milímetros, las guías dicen que no se debería seguir, ¿sí? No obstante, ojo, y ahora vamos a poner algo más, pero bueno, eso es lo que dicen las guías. Mientras que si es un nódulo de más de 6 milímetros, tengo que chequear que ese nódulo persista en el tiempo, por lo tanto lo voy a controlar, le voy a hacer una TCA a los 6 meses, a veces lo hacemos a los 3, a veces lo hacemos a los 6, pero debe ir a control. Mientras que si tengo un nódulo mixto, y este es de los más importantes que se tienen que llevar hoy, si ustedes ven un nódulo pulmonar mixto, o sea, el que tiene una porción sólida y una porción en vidrio esmerilado, ojo, esto considérenlo que si está persistente en el primer control es un adenocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? No obstante,
Dicen las guías que menos de 6 milímetros no debería seguirse o ni controlarse, y esto es importante. Estemos de acuerdo en no estar de acuerdo con estas guías, ¿sí? Permitámonos la duda en el paciente que por algún motivo para nosotros debe ser controlado, ¿sí? Y más con esto que se está sabiendo hoy que un nódulo subsólido persistente va a ser un adenocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y acá entra en consideración el PET, en este último dato de pacientes del nódulo subsólido con una porción sólida, y uno espera encontrar eso en el PET, ¿sí? Esto yo les traje un casito como para que lo veamos, pero ojo con el PET porque no siempre da información. De hecho, el que les mostré no era hipermetabólico y así todo es un adenocarcinoma por sus características morfológicas, ¿sí? Esto es un caso que les traigo al final ya para que lo vean, una tomografía axial computada donde vamos a ver un nódulo pulmonar de bordes bien feos, bien irregulares, con todas las características que yo les estuve diciendo que me van más para el diablito, para el nódulo pulmonar maligno. Bueno, este paciente se lo continuó estudiando con un PET, esto es un MIP coronal donde vemos que esa lesión nodular era hipermetabólica, de hecho tengo las medidas del SUV de 3,7. Este paciente salió con nódulo pulmonar, el lóbulo superior, en un paciente fumador que se le veía en enfisema, en márgenes irregulares, hipermetabólico, lesión primaria. Bueno, este paciente se operó y vino un tuberculoma, ¿sí? Así que ojo, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla en el PET es cáncer, así que hoy por hoy las guías nos hablan de las características morfológicas del nódulo pulmonar, tamaño, nódulo y datos del paciente y no mucho más. Así que a modo de conclusión, la característica principal del nódulo pulmonar solitario la logramos con la tomografía computada. Acostúmbrense a mirar la ventana para pulmón y la ventana para mediastino, que uno no suele estar acostumbrado. En base a eso ya voy a poder decir si es un nódulo sólido o si es un nódulo subsólido. Y bueno, si no viene con el informe ya ustedes pueden saberlo y verlo. Caracterizar y recomendar. Y acá viene algo importante. La comparación con estudios previos, que es un poco lo que decía Ana, la comunicación entre los médicos de diferentes especialidades. Y lo otro que les quería decir es escuchar al paciente, porque el paciente muchas veces no está dispuesto a controlarse un nódulo que por ahí los subsólidos los tengo que controlar por 5 años. Y el paciente no quiere, prefiere hacerse una biopsia o sacárselo, o sabe que es un fumador de larga data y tiene miedo. Entonces, bueno, en todo esto vamos a poder decidir qué hacer, pero principalmente tomarse el tiempo para esto. Nódulo sólido, subsólido, tamaño, comparar con previos y ver cómo seguir gracias al diálogo multidisciplinario. Esa es la bibliografía y ese es el QR de las guías Fleischner para que tengan a disposición. Creo, lo generé anoche, que debería estar a disposición, pero cualquier cosa me avisan. Bueno, muchas gracias.